Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos ya finalizando la lección número 13. Estamos en el primer trimestre y estamos en el eslabón de la gracia en acción. Compartimos lo demás, la gracia salvadora. Así que vamos a hablar acerca de la muerte, desde la última cena hasta la vida, muerte y pasión de Jesucristo. Como ustedes saben, nosotros los que hemos realizado viaje a Jerusalén, hemos estado en los lugares donde Jesús estuvo, donde la historia bíblica nos dice que sucedieron los hechos y hemos podido disfrutar de muchos lugares interesantes. Así que si alguien de los maestros, de los menores, eh, puede pasar algunas fotos de los lugares. Aquí tenemos, por ejemplo, el Monte de los Olivos, donde Jesús oró. Es un monte que estuvo antes poblado de muchos árboles de olivo, y estos son los más antiguos que se encuentran, ¿no? Cuando ustedes hacen un viaje allí, pueden hacer la oración, porque en ese lugar estuvo Jesús. No sabemos el lugar exacto, pero el monte tiene muchos lugares interesantes. Este, por ejemplo, es el camino de la Vía Crucis, perdón, la entrada triunfal de Jesús, que entra hacia la puerta, donde Jesús entró cumpliendo la profecía. En ese lugar es bastante interesante. Hay muchas iglesias alrededor de allí que se pueden observar. Por ejemplo, está también en la casa de donde se encuentra, donde se encontró la casa de Canás y Caifás, ahí donde fue Pedro, negó a Jesús. Hay unas estatuas de bronce donde marcan posiblemente el lugar de la casa donde estuvo Anás y Caifás. Este es el segundo lugar donde se encuentra, donde posiblemente a Jesús lo enterraron, porque si ustedes ven la roca, tiene la forma de una calavera. Y así que por el año de 1800 un arqueólogo británico encontró el lugar, porque no sé, el lugar donde por muchos siglos se veneraba, que era por la Iglesia Católica, no iba de acuerdo al relato bíblico. Así que en unas excavaciones que realizaron, descubrieron que había un lagar, que era lo que el relato bíblico dice, y en ese lagar había una tumba, que posiblemente fue la tumba en una roca, que fue la tumba que dio José de Arimatea, ¿no? Estamos viendo aquí la tumba de posiblemente Jesús. Este es el lugar católico donde la gente dice que allí se enterró a Jesús, y como ven, a diferencia del otro que hemos visto, es un lugar decorado con oro, piedras preciosas, muchas joyas, cosas de oro. Aquí, allí dentro es donde posiblemente fue puesto el cuerpo de Jesús. Es un lugar muy diferente. En ese mismo lugar está un área de la iglesia ortodoxa que está hecho en oro y pan de oro, donde ahí se va la gente, venera, ¿no? Hay muchas cosas interesantes que nosotros podemos ver. Este es el lugar católico, ¿no? Y este es el lugar donde se dice que fue puesto el cuerpo de Cristo, que el lugar se parece mucho al que dice la Biblia, ¿no? Y entonces ahora vamos a empezar entonces con la lección uno, que vamos a hablar del servidor supremo. Antes de la muerte de Jesús, hay muchas cosas interesantes que podemos decir. En cuanto al lavamiento de los pies y la cena del Señor, constituyen el servicio de la comunión. A Cristo instituyó ambas ordenanzas con el fin de que las personas pudieran tener una comunión con Él. Cuando estuve en Jerusalén, la recepción del sábado, la guía, que era una persona judía, nos dio pan y nos dio vino. Entonces, el pan lo abrió, era un pan especial, muy rico, y le puso sal. O sea, nosotros siempre le ponemos mantequilla, queso, huevo, pero ella le puso sal. Entonces, esa era la forma como se celebraba el sábado. Entonces, cuando yo vi eso, le dije, esto parece la Santa Cena. Y ella dijo, bingo. Me dijo, porque dijo que los cristianos Jesús había copiado algo que era de los judíos, porque ellos acostumbraban ponerle pan para una celebración especial.
Así que tenemos que reconocer que tanto la cena del Señor como el servicio de lavamiento de los pies, eso fue instituido por Jesús para ayudarnos en la comunión con Él. Para lavarse los pies, los creyentes tienen que confesar todos los pecados y arrepentirse de él. Jesús se encontraba con los discípulos, iban a celebrar la cena, pero como eran judíos, todos, entonces ellos necesitaban cumplir los requisitos de purificación. Cuando tú vas a Israel, ahí tú ves que los judíos que están celebrando cualquier día antes de entrar a sus sinagogas o sus lugares dentro de los hoteles que tienen como una cuarto de culto, ellos se tienen que lavar las manos. En el tiempo de Jesús se lavaban las manos y los pies. Y cuando iban al templo, entraban primero, se daban un baño antes de entrar al templo. Y por eso se encontraban muchas cosas detrás del muro de los lamentos. Se han encontrado yacimientos donde se podía observar que la gente tomaba baños. Ahora, en cuanto al lavamiento de los pies, se refiere a que todo creyente debe confesar todo pecado, arrepentirse de él, incluyendo el orgullo, la rivalidad, los celos, los resentimientos y el egoísmo, antes de poder estar en el espíritu adecuado para gozar de comunión con Cristo y en este nivel más profundo. Con este propósito, Cristo instituyó la ordenanza del lavamiento de los pies. O sea, el lavamiento de los pies significa que las personas tienen que confesar sus pecados para ser limpios. En el pasado, los judíos, ellos se bañaban, como te digo, ante el templo, antes de un sábado, antes de una festividad, ellos se tomaban ritos de purificación. De ahí que viene el bautismo. Ahora, cuando se ordenó el lavamiento de los pies, él era un recuerdo de lo que hizo Jesús. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, no había, eran 13 personas. Ahora, no por eso el número 13 de mala suerte, pero se dice que había 13 personas, estaban los 12 apóstoles y Jesús. Parece que como ellos eran personas que organizaban las fiestas, no tuvieron el tiempo apropiado porque siempre cuando se hace una fiesta tenía que haber un criado que atendiera en la fiesta y que lavara los pies. Entonces los dos estaban allí y nadie, no iba a empezar la fiesta sin que nadie lavara los pies. Así que Jesús empieza él, se pone la toalla, ¿no es cierto? En el tiempo de Jesús se usaba toalla y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Ahora, esto era algo chocante porque Jesús estaba haciendo el trabajo de un siervo, de un esclavo. Ahora, ¿cómo Jesús, siendo hijo de Dios, que lo esperaban a un Mesías majestuoso, poderoso, descendiente del rey David, cómo podía él ser una persona que estuvieran lavando los pies? Incluyendo Elena de White, dice que Judas lo despreció, ¿no? Pero Jesús estaba dando un ejemplo de lo que era el servicio, de lo que era el liderazgo, que no necesitábamos nosotros ser personas que estemos siempre en altas posiciones, sino que tenemos que ser personas que amemos a Jesús. Entonces, la ordenanza del lavamiento de los pies es un monumento a la condescendencia de Cristo revelada en su encarnación y su vida de servicio. Al arrodillarse Jesús y lavarle a los discípulos los pies, representaba que él era un ser humano y que su vida había estado al servicio del ser humano. Ahora, ¿cuál es la ordenanza del lavamiento del significado? El lavamiento de los pies hizo más que limpiar los pies de los discípulos. Representaba una purificación más profunda, la renovación del mismo corazón. Porque cuando los discípulos vieron a Jesús, entonces se dieron cuenta que Jesús tenía un concepto más de servicio, más de amor, que había bajado a esta tierra para ser como ellos y que Él estaba dispuesto a cualquier nivel, ¿no es cierto? Conservaba sus principios, pero Él bajaba a un nivel de servicio. Así que Jesús le daba a los discípulos y los pies, y eso le mostraba más una renovación mismo del espíritu. Como todos, ¿cuál es el significado también? Como los discípulos de Jesús, cuando hemos aceptado a Jesús, hemos sido bautizados, hemos sido limpiados por la sangre, pero a medida que caminamos por la senda la senda cristiana, cometemos errores, pecados, desobedecemos a Dios, a los padres. Entonces, la orden es que siempre tenemos que lavarnos los pies, recordando que el constante
perdón de Dios y la dependencia completamente de la sangre de Jesús. O sea que es importante que nosotros entendamos esto, que cuando una persona es cada vez que hace el rito de humildad, porque se le llama rito de humildad porque Jesús fue humilde, eso significa que es entender y comprender y aceptar que realmente es que Jesús nos va a perdonar los pecados. Así que luego del lavamiento de los pies es la comunión con el perdón. Es una actitud perdonadora entre los participantes, todas las personas que están participando, tus amigos, los hermanos de la iglesia, el pastor, tus padres. Es una actitud de perdón entre los participantes. Indican también que simboliza que entre nosotros también tenemos que pedirnos perdón porque hemos tenido quizás algún problema, algún inconveniente. Por lo tanto, así de conciliarnos, tratamos de reconciliarnos con Dios en primer lugar y con los hermanos. Así que Jesús estaba haciendo cuando lavaba a los discípulos y está todavía el lugar donde se cree que Jesús lavó los pies a sus discípulos, donde se realizó la Santa Cena, todavía se encuentra en Jerusalén y hay una iglesia, por supuesto, católica, donde se cree que allí sucedió. Aunque no sabemos a ciencia cierta si pasó allí, pero lo que fue que una vez en Jerusalén, Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra y le lavó los pies a sus discípulos. Ahora, por supuesto que había alguien que le parecía extraño este método y tenemos que aceptarlo, que era Pedro. Así que le dijo, si no te lavare, que Pedro le dijo, Señor, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? Y Jesús le dijo, si no te lavo, no tendrás parte conmigo en el paraíso. No tendrás parte conmigo en el reino de Dios. Ahora, sin lavamiento, sin el perdón, no hay comunión. Los que desean continuar, mantenerte en comunión con Jesús, tienes que participar de este lavamiento de los pies o el rito de la Santa Cena, del rito de humildad. ¿Ok? Es algo que no es que tú no lo quieres, no debes hacerlo. En algunas iglesias los testigos de Jehová no lo hacen, los católicos tampoco no lo hacen, pero es una institución que fue dada por Cristo y que nunca fue prohibida. Entonces, la persona que tiene que realmente eh, quiere sentir el perdón de Dios, tener una experiencia con Dios, una renovación, puede hacerlo participando en el rito de la Santa Cena especialmente en el lavamiento de los pies. Bueno, después del lavamiento de los pies, ya los discípulos y Jesús estuvieron dispuestos a comer. Ahora, la Biblia nos dice nos habla de pan y vino, pero posiblemente esa era la fiesta de la Pascua, donde se comía carne y hierbas amargas, pero al final parece que había pan y vino. Ahora, cuando nosotros hacemos la Santa Cena, la Cena del Señor, debe ser una ocasión de gozo, no de tristeza. El servicio de humildad que lo procede provee la oportunidad de realizarse uno un examen personal, confesar los pecados, reconciliar las diferencias con otras personas. Si peleaste con un amigo, con un maestro, con el pastor, con un anciano, es necesario que esto nos ayuda a perdonarse mutuamente las ofensas. ¿Cuál era el propósito? Era la liberación del pecado. Cuando se realizó la primera Pascua, conmemoraba la liberación de la esclavitud en Egipto, porque los judíos, tenemos que agradecerle a ellos celebraban esta Pascua en agradecimiento porque habían dejado de ser esclavos y ahora eran libres. Ahora cuando nosotros estamos realizando la Santa Cena en la iglesia cada vez que lo programa, porque estamos entrando a los días de Semana Santa en el mundo, entonces eso nos hace entender que gracias al sacrificio de Jesús nosotros somos libres del de la esclavitud del pecado. O sea, Jesús no cambió, quizás dejó de que la gente comiera las hierbas amargas por solamente el pan y el vino que representaban, porque Jesús en alguna oportunidad dijo que él era el pan y que él era el vino. Ahora, el pan de la Pascua que comió Jesús era sin levadura. Era un pan especial, era un pan, posiblemente era un pan de pita, no tenía levadura, y el fruto de la uva, sin fermentar, porque algunas personas dicen el Señor Jesús tomaba vino.
Sí, pero la Biblia cuando te habla del vino es del jugo de uva, del jugo de uva. Y cuando estuve en Israel, estuvimos en Cana, donde se realizaron el primer milagro de Jesús, y ahí hay un lugar donde la gente se podía casar de nuevo, y nos invitaron vino y jugo de uva y eran diferentes. Nosotros, pues yo tomé solamente el jugo de uva, porque te daban dos opciones, el jugo de uva o el vino, y era diferente, era muy diferente a los que he probado, los que venden a veces en botellas en las tiendas de judíos. Y era diferente. La levadura produce fermentación y hace que suba el pan. Era considerado la levadura como un símbolo del pecado. Del mismo modo, también el fruto de la uva, si el vino sin fermentar simboliza apropiadamente la sangre de Jesús que nos purifica del Salvador. O sea, Jesús estaba dándoles a entender a los discípulos no solamente que era una nueva celebración para los cristianos, sino que también tenía un significado en cuanto a que su cuerpo iba a ser maltratado y partido y luego su sangre iba a ser derramada. O sea, que tenía un significado especial. Por eso, cuando yo vi el pan y el vino en la recepción del sábado, yo dije, uy, esto parece la Santa Cena porque me trajo el recuerdo. Y ella dijo, la guía dijo, bingo, porque esto es algo que los judíos practicaban y que se adapta, Jesús lo adapta para sus seguidores, los discípulos de Jesús del pasado y nosotros que somos, tenemos que encontrarle el significado apropiado. Y esto es bien importante porque yo crecí en la iglesia. Cuando tenía 7, 8 años, yo miraba eso y me parecía interesante. Yo quería probar el pan. E inclusive en una de mis travesuras, porque yo estudié un año en una escuela católica, yo veía que el padre daba la hostia, pero el padre se tomaba el vino y no daba más que en la iglesia católica daban la hostia. Así que yo hice una fila y ni idea tenía que el sacerdote pedía unas palabras antes de poner la hostia. Yo solamente quería probar la hostia. Pero cuando estaba en la iglesia adventista, porque crecí en la iglesia, entonces siempre yo estaba ahí, no había entendido todo el significado, pero quería el pan, el pan más grande, probarlo y por supuesto el vino, ¿no? Pero hasta que uno puede comprender con el tiempo que el pan sin levadura representaba el cuerpo de Cristo y el vino representaba la sangre de Jesús que nos purifica del pecado. Ahora, esto es bien importante porque los cristianos fueron mal entendidos por la Santa Cena, porque como ellos practicaban este rito, los romanos, los griegos, las personas que no conocían de los cristianos, pensaban que los cristianos comían carne humana, porque decían que comían el cuerpo de Cristo, la carne de Cristo. Entonces decían, estos comen carne humana y beben la sangre de Cristo. Entonces cualquiera podía inducir que, oh, toman sangre humana y comen carne humana porque dice que es de Cristo. Pero ellos no entendían el significado, solo los cristianos podían entenderlo. Ahora, ¿cuál es la conmemoración de la libertad del pecado? Porque cuando nosotros nos apropiamos por la fe cuando aceptamos que Cristo murió por nosotros, la cena del Señor es mucho más que una simple comida recordativa. O sea, la participación en el servicio de la comunión significa que se va a revitalizar nuestra vida por medio del poder sostenedor de Cristo, el cual nos imparte vida y gozo. O sea, las personas que practican eso deben saber el significado, no es tan solo comprobar a qué sabe el pan o a qué sabe el vino, que eso lo hacíamos cuando éramos niños, sino que nosotros tenemos que entender cuál fue el propósito por el cual Jesús lo hizo. Jesús sabía que los discípulos, ya él tenía que retornar al cielo y los discípulos tenían que ir por todo el mundo. Y una parte para que ellos se fortalecieran su fe era que ellos participaran de la cena, de la cena como ellos lo habían hecho. Y esta cena del Señor, como nosotros la llamamos, ha sido pasada por generaciones y empezó un día en Jerusalén
¿verdad? Cuando los discípulos lo celebraban con Jesús y ha llegado a nuestros días y no ha cambiado. O sea, algunas iglesias han cambiado, no, los católicos no dan el vino, algunos no, algunas religiones no practican, pero las personas que han sido, que son cristianas y que siguen el método de Cristo o que siguen y que siguen las enseñanzas de Jesús, conservan la tradición de compartir el pan. Aquí no es importante la receta de cómo se hace el vino, cómo se hace el pan. Aquí lo importante es que la gente entienda el significado apropiado. Ahora, en este mundo estamos llenos de divisiones y conflictos porque la gente lleva el cristianismo como ellos creen. Algunos se ponen una cruz de una cruz negra ahí en la frente en la época de Semana Santa. Nuestra participación tiene que ser siempre colectiva. O sea, no hay Jesús nunca a los discípulos le puso una cruz negra en la frente. Eso no está bíblicamente. Algunas religiones lo hacen, tienen sus razones y uno respeta. Pero hay muchas divisiones, muchas en cuanto a cómo se celebra la Cena del Señor, pero nosotros tenemos que hacerlo con nuestra iglesia, demostrando una verdadera comunión con Cristo y con los hermanos, porque Jesús trataba a esta cena, era de Jesús para sus discípulos. Por lo tanto, tenía que haber una comunión. Jesús trataba de darle su mensaje también a sus discípulos. Ya era una noche, es diferente a las noches que nosotros hoy día tenemos luz eléctrica. La noche que ellos estaban celebrando la cena era con candelabros, con lamparitas de aceite, y ellos estaban celebrando la cena, o sea, era una cosa íntima, era una zona agradable, era una cena donde había mucho amor, pero Jesús tenía que decirles que ya había llegado el momento que él tenía que regresar al cielo, y antes de eso él tenía que decirles que ya iba a morir por nosotros en la cruz. Ahora, el servicio de la comunión y la cena del Señor abarca el tiempo que empieza entre el Calvario y la segunda venida. Porque Jesús dice que Él no va a aprobar esta cena hasta que Él no venga por segunda vez, sobre todo el vino, ¿no? Em, en realidad, Cristo nunca fue mayor mientras estuvo en el mundo que en la memorable ocasión de la Cena del Señor. O sea, Jesús nunca se consideró superior a nadie. A pesar de ser el Hijo de Dios, él siempre mantuvo su posición de ser el enviado de Dios. Pero Jesús nunca tuvo unas palabras para decir que él era superior o que él era mayor. Donde lo hace cuando en la cena del Señor, cuando está al servicio. Él lo hace cuando Él se toma el lugar de un siervo, de un esclavo, y se humilla a sí mismo. En el cielo, Cristo nunca es mayor que cuando ministra a sus santos. O sea, Jesús no es realmente, se muestra el servicio porque Jesús vino a servir. Jesús vino a cumplir una misión. Cuando Adán y Eva pecaron, no podía venir un ángel a liberarlos. No podían venir dos ángeles a liberarlos. Tenía que venir el propio Hijo de Dios que Él se ofreció a morir por nosotros en la cruz. Ahora, es importante también, es importante considerar que esto no es solamente hacerlo porque Jesús lo ordenó, como si fuera la única ceremonia conmemorativa de un suceso en la historia. O sea, no es solamente eso, ¿no? La gente puede celebrar, por ejemplo, nosotros el sábado, la recepción del sábado. No, lo que pasa que constituye más bien un recordatorio, que tú te tengas que acordar que el pecado le costó a Dios perder este mundo y lo que el hombre le debe a Jesús como su Salvador personal. Es también un medio de mantenerte fresco en la mente el deber que tiene el creyente de testificar públicamente acerca de su fe. Porque la Santa Cena no es solamente para nosotros los adventistas, la cena es para todos aquellos que quieran participar. Lo único que se les pide es que deben ser casados o si alguien quiere participar, aunque no sea bautizado en la iglesia y quiere participar, puede hacerlo, ¿no?
Pero esto no es algo, ¿cómo te lo puedo decir? Esto no es algo que tú puedes decir es algo oculto. Esto es algo que se hace encerrados. Esto se hace algo que un rito, ¿no es cierto? Porque no es así. Eso solamente tenía un significado, el gran significado de que Jesús venía a servir por nosotros y que los discípulos tenían que asumir el rol de Jesús como siervo, e ir al mundo también para predicar que el perdón y que Jesús venía pronto porque esta ceremonia no le pertenece a una denominación y tiene que usar esta ceremonia para sus propósitos. No, esta ceremonia, esta celebración de la Cena del Señor, indica que nosotros tenemos que realmente predicar al mundo. Era la fuerza que los discípulos estaban siendo instruidos en cuanto a la misión de Jesús y que ellos comprendieran que Jesús era grande porque vino a servir. O sea, el propósito era también comprender que es a través de Jesús, de que vino a servir como un siervo, Él vino a morir por nosotros en la cruz. Algo importante también que hay que recordar que es la ordenanza del lavamiento del pie es un monumento a la condescencia de Cristo revelada en su encarnación y una vida de servicio, ¿no? Como los discípulos de Jesús, nosotros tenemos que aceptar a Jesús y ser bautizados y hemos sido limpiados por su sangre. Pero a medida que como nosotros cometemos errores, porque cometemos pecados todos los días, necesitamos recordar siempre el perdón de Jesús y al lavarnos, al purificarnos, al lavarnos los pies, nosotros somos purificados nuevamente como un bautismo, ¿no es cierto? En Jerusalén y alrededor de todo Israel, tú vas a encontrar muchos bautisterios. O sea, las personas relacionaban el perdón de Dios con el lavamiento de aguas. Ahora Jesús no quería, ya sabía que los tiempos iban a cambiar, sabía que, porque antes de entrar al templo de Jerusalén, o alguna sinagoga, los judíos se tomaban un baño, los varones. Las mujeres podían hacerlo, pero tenían que no estar en su día de menstruación. Pero el agua, todo el que quería entrar al templo y a la sinagoga tenía que venir y purificarse en el agua que corría. No era un agua estancada, era un agua que corría y entonces la persona se podía tomar un baño. Ahora, Jesús, que sabiendo el futuro, Jesús dijo que no, hoy día sería muy difícil que las iglesias tuvieran un bautisterio o para que toda la gente que llegue se bañe. Entonces automáticamente Jesús hace esta ceremonia, la ceremonia del lavamiento de los pies, del servicio de humildad y en la Santa Cena. Ahora, acuérdate que esto es una experiencia que se tiene que realizar no todos los sábados, pero es programada por la iglesia en el cual nosotros podemos participar de esta actividad. Cuando Jesús hizo el lavamiento de los pies, imagínate, Jesús había mandado preparar la fiesta, era la última fiesta que Jesús daba a los discípulos. Habían pasado durante 3 años y medio por muchas fiestas, almuerzo en la casa de Zaqueo, en la casa de Mateo, en Cana, en diferentes lugares, pero esta ceremonia era la última. Quizás tú nunca has tenido una experiencia de ir a una fiesta y con una persona y después de esa fiesta tú no ves más a ese amigo o esa amiga que fue contigo a la historia, pero si cuando tú ya los años vayan pasando y tú vayas a una fiesta y la próxima vez ya no esté, entonces tú siempre vas a recordar esa fiesta, esa ceremonia. En este caso, todos los discípulos durante toda su vida nunca se olvidaron de la última cena que tuvieron de Jesús. Y esta última cena ha motivado a que se hagan películas, pinturas, dramas, muchos hechos que han logrado. Inclusive cuando yo fui a Jerusalén vi que alguien había hecho en mármol y muchos cuadros vi también de la Cena del Señor
y con Jesús con sus discípulos. Pero esta fue la última cena que estuvieron los discípulos, porque Jesús después de ahí va al Monte de los Olivos y al Monte de los Olivos él es arrestado y luego es llevado ante Anás, Caifás, ante Herodes, ante Pilato y es sentenciado a muerte. Ahora, esta última fiesta es algo que muchos agradecemos a Juan, agradecemos a Mateo, que realmente ellos escribieron muchos de los sucesos que acontecieron en esa noche. Ahora, el propósito de Jesús era que ellos aprendieran y reconocieran que Jesús allí era el mayor, que Jesús siendo humano vino a esta tierra a morir por nosotros, Él vino a servirnos. Cuando Él lavó a los discípulos lo hizo con humildad, dándole, motivando a que ellos tienen que ser humildes, a que nosotros tenemos que ser humildes. La primera característica de un discípulo de Jesús es no solamente amar a Dios en primer lugar, sino también ser humildes porque el Hijo de Dios hizo el trabajo de un siervo y le lavó a todos. Dice que todo fue un impacto. No habían programado la fiesta, pero no habían programado quién tenía que lavar los pies. Imagínate, es como si tú vas a organizar una fiesta y te olvidas quién pone la música. ¿Y ahora qué se hace? O el programa, qué sigue, qué es primero, qué es segundo. Entonces, eso, no, eso Jesús lo hizo a propósito, para que ellos aprendieran una última lección. En esa fiesta, muchos de los discípulos, 11 de ellos, estaban impactados. Pedro quiso, Señor, tú no me puedes lavar. Tú no puedes hacer el trabajo de un siervo. Pero Elena de White dice que Judas lo detestó, lo, 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 lo lo hizo, lo vio, lo discriminó a Jesús, lo despreció es la palabra. Lo despreció a Jesús por el hecho de que él estaba haciendo el trabajo. Este no puede ser el Mesías, dijo. Jesús al hacer el lavamiento de los pies, les demuestra a ellos que no es el Mesías que había sido que esperaban los sacerdotes, los fariseos y los saduceos, que él estaba siendo el Mesías que realmente había venido a servir para darnos perdón. Y como te dije, ese lavamiento continuó por todas las generaciones y ha llegado a nuestra época. Los cristianos, los primeros cristianos, aquellos que huían de las persecuciones de los judíos y luego de las persecuciones de los romanos y de los árabes y de todos ellos siempre celebraban esta Pascua que había sido enseñada por los discípulos. Ahora imagínate, en esa noche habían 12 personas. 11 de ellos vivieron porque Judas se suicidó. Y esos 11 se encargaron de transmitir por generaciones la cena del Señor que abarcaba el lavamiento de los pies o el rito de humildad y la Santa Cena que era el pan y el vino. Y lo que nosotros celebramos fue producto de ellos. Y se ha mantenido, Jesús ha mantenido la pureza de esa purificación, que es el lavamiento de los pies, comer pan y tomar vino. Ahora, ten cuidado porque algunas religiones, como te he dicho, han eliminado. Algunos solamente lo presentan como el pan y el vino, pero no lo comen, como los testigos de Jehová. Otros, el sacerdote ha cambiado el pan por una hostia. Y el vino se lo toma el sacerdote, pero no la feligresía. Entonces se ha perdido, pero Dios ha mantenido, ¿no es cierto?, en la historia, en las historias de la Biblia, en los cuatro evangelios, cómo se ordena. Ahora, es importante que nosotros aprendamos el significado. No podemos decirle a una persona, no lo hagas. Tú mismo tienes, aunque tú tienes que orar a Dios, arreglar tu situación con Dios, pedir perdón a quienes la has ofendido y luego participar de la cena del Señor. ¿Verdad? Y ese es el propósito interesante. Acuérdate que el propósito del lavamiento de los pies es reconocer que hemos pecado y que al limpiarnos los pies significa que Jesús, Dios nos ha perdonado y nos limpia del pecado. El comer el pan significa, el pan sin levadura representa la vida sin pecado de Jesús. Y al beber el jugo del vino que no está fermentado, que no se ha convertido en un vino alcohólico, eso significa que la sangre de Jesús nos purifica. Así por eso recuerda que los cristianos fueron malentendidos. Decían, estos comen carne humana, toman vino, porque dicen que toman de Cristo. Pero es que ellos no entendían y eso es aceptable, ¿verdad? Porque los cristianos estaban amenazados.
No podían decir, hermano, hermana, soy cristiano, soy adventista del séptimo día, guardo el sábado. Ellos tenían que guardarlo en secreto. Por lo tanto, en las noches oscuras, fuera de las ciudades, ellos realizaban este lavamiento del pie recordando el significado que Jesús les encomendó. Ahora nosotros tenemos que aprender este rito, participar en ellos y transmitirle a otras personas para que ellos también comprendan el significado. La época de la Semana Santa es una época muy especial. La gente quiere escuchar de Jesús. La gente necesita escuchar de Jesús. Ellos buscan, ay, Jesús murió. Entonces es la oportunidad que tú tienes para que con a tus amigos, a tus maestros, a tus parientes que no son adventistas, a los vecinos, ellos puedan recibir alguna literatura o invitarlo a nuestras actividades o algún programa de Zoom que podamos hacer para ellos, para que ellos puedan participar. Así que involúcrate en la próxima cena del Señor y entiende el significado que tenía esa cena. Los judíos celebraban la Pascua judía, que hasta ahora la celebran, en conmemoración de que fueron libres de ser esclavos en Egipto. Ahora nosotros celebramos porque recordamos que Jesús murió por nosotros y nos libró de la esclavitud del pecado. Nos vemos la próxima semana en la próxima lección.